En esta historia, exploramos tragedias en la naturaleza donde cada instante definió la delgada línea entre la vida y la muerte. Desde el violento encuentro de un caminante solitario con un oso hasta una inundación repentina que arrasa con todo, estas historias muestran la frágil frontera entre la audacia y el desastre. Era una silenciosa mañana de marzo de 2017 en Vatna, Islandia, junto a un glaciar. Los únicos sonidos eran el susurro distante del viento sobre los picos helados y el crujido ocasional del hielo moviéndose lentamente. Sojan Park, de 31 años, ajustó su casco en la entrada de una cueva de hielo, rodeada por paredes translúcidas que brillaban como el cristal de una catedral. En aquel desierto prístino, una tragedia estaba a punto de desarrollarse. Sojan siempre se sintió atraído por los límites de su zona de confort. Nacido en Busan, Corea del Sur, y criado en Seattle, combinó dos culturas con una curiosidad permanente hacia una vida definida por el movimiento. Con una maestría en glaciología y experiencia como fotógrafo alpino freelance, había capturado impresionantes imágenes del terreno ártico utilizando drones. Durante meses, planeó una expedición con 3 amigos cercanos, Minj, Lucas y Eli. Todos eran escaladores experimentados, pero Sojan contaba con la pericia técnica que lo convertía en líder natural. Él trazaba nuevas rutas, revisaba el equipo meticulosamente y pasaba noches enteras analizando imágenes satelitales para anticipar cambios. Su destino esta vez era la famosa red de hielo de Vatnajökull, en el sureste de Islandia, específicamente un glaciar poco documentado conocido entre los escaladores como el Laberinto Azul. El día de la expedición, su guía, Halldór, les había advertido sobre un derretimiento reciente que provocaba fracturas por tensión en las cámaras inferiores de la cueva. Les aconsejó mantenerse cerca de los pasillos superiores, pero la fascinación por el laberinto azul los llevó a adentrarse más. La luz de sus faros se reflejaba en las paredes de hielo con tanta claridad que parecía cristal. A unos 200 metros, algo se movió. Un gemido sordo retumbó a través del hielo, una advertencia que no pudieron ignorar. Sojan indicó al grupo avanzar por una cuenca poco profunda, llena de agua-nieve. Entonces, un crujido agudo resonó como un trueno. El techo sobre ellos se partió. Halldór gritó desde la entrada. Eli corrió. Lucas resbaló, pero logró recuperar el equilibrio. Minj avanzó con rapidez, pero Sojan estaba a medio paso cuando el hielo cedió. Una placa de 3 metros cayó, atrapándole la pierna y la cadera izquierda. Cayó de espaldas en la piscina helada, el impacto enviando ondas a través del agua. Otro fragmento cayó, destrozándole el casco. La cueva se estremeció y pequeños fragmentos se derrumbaron como cristales. Halldór llegó a la cornisa 20 segundos después, pero no pudo cruzar. La cuenca se agitaba con trozos de hielo chocando entre sí. Mientras el colapso continuaba, vieron que Sojan se movía levemente. Levantó la vista y se detuvo. Los equipos de rescate llegaron horas después y finalmente lo encontraron sumergido, atrapado entre el hielo y la roca. Había sido arrastrado por las aguas cristalinas hasta su fatal final. La noticia alcanzó a sus familias antes del amanecer. El laberinto azul quedó sellado para siempre. Sus amigos regresaban cada año, pero nunca mencionaban la cueva. El glaciar guardaba sus secretos en silencio, con su hielo antiguo preservando historias demasiado profundas para ser contadas. Meses después, en julio de 2018, la luz del amanecer se esparcía lenta y dorada sobre los acantilados escarpados de Sion. El cielo, aún pálido, se extendía amplio y vacío sobre Collab Terrace Road. Abajo,
En un desvío donde el pavimento se desmoronaba en polvo de desierto, un hatchback permanecía en silencio. Dos hermanos, Nathan y Jude, se preparaban para una aventura, ajustando cascos, abrochando arneses y revisando los cordones. Nathan tomó una foto, una de esas imágenes que solo se capturan al inicio de algo inolvidable. La cámara GoPro en el casco de Jude ya estaba grabando, capturando cada momento antes de que la historia comenzara a desplegarse. Jude se giró para decir algo, tal vez una broma, justo antes de que un sonido extraño interrumpiera el momento y que la cámara registrara. El cañón, implacable, comenzó su movimiento imposible, volteándose contra ellos. Eran jóvenes, sedientos de aventura. Jude, de 22 años, era el ancla, estudiante de ingeniería mecánica en UT Austin, meticuloso, con hojas de cálculo para listas de equipo, archivos de GPS de respaldo y mapas topográficos laminados. Nathan, de 19 años, era el soñador, curioso e inquieto, atraído por el mundo natural, con un corazón lleno de reverencia y un toque de temeridad. Estudiaba ciencias ambientales y creía que la Tierra podía enseñarle más que cualquier libro de texto. Llamaron a su viaje el Desafío de los 10 Parques, un pacto nacido entre dormitorios universitarios y noches de planificación de verano. 3 semanas, 10 parques nacionales, miles de kilómetros recorridos. Zion era el último, el premio, y Shadow Spine el descenso final. No oficial, sin señalización y mencionado solo en susurros en foros especializados de Internet, Shadow Spine era una ruta ilegal, cruda, remota y totalmente impredecible. Su entrada estaba oculta tras un desprendimiento de rocas y un bosque de enebros retorcidos. Pocos la habían visto, aún menos la habían completado. Para Jude y Nathan, eso lo hacía perfecto. A las 9:40 de la mañana, estaban a mitad del descenso. El mundo exterior había desaparecido. La ranura se estrechaba a su alrededor como una garganta. En algunos puntos, las paredes apenas se separaban unos pies. La luz del sol se filtraba en finas capas, mientras el aire fresco y húmedo transportaba el perfume terroso de algas, arena y piedra. Sus voces resonaban extrañamente, como retrasadas. Jude se movió primero, cuerda en mano, anclando el equipo con práctica y precisión. Nathan lo siguió, gritando cada vez que sus pies tocaban la superficie. Avanzaron con gracia, rebotando ligeramente, girando en el aire, riendo cuando la cuerda giraba demasiado rápido. Las imágenes parecían mostrar un baile casi sincronizado, hasta que dejó de hacerlo. Una sola gota de agua cayó sobre el casco de Nathan. Lo limpió sin pensar. Jude levantó la vista por un instante y la descartó como una fuga insignificante, sin volver a comprobarla. Entonces, el sonido llegó de repente. Primero un susurro, apenas perceptible, como el viento entre los pinos. Luego un silbido y finalmente un rugido que los congeló. Se detuvieron, preguntándose qué escuchaban. Un silencio breve y luego el ruido volvió, más fuerte. El cañón no ofrecía advertencias, ni puntos estratégicos, ni salida visible. Se giraron para enfrentar el sonido, pero el cañón serpenteaba. Sus ecos eran imposibles de rastrear. De repente, doblando la esquina detrás de ellos, una ola marrón apareció, una inundación repentina. 15 centímetros de agua pueden derribar a una persona. En un cañón estrecho, esos centímetros se multiplican en torrentes de 3 metros, llenos de rocas y ramas. Jude extendió la mano hacia la cuerda. Nathan se aferró a la arenisca vertical, cubierta de algas. La inundación llegó con violencia. La GoPro captó el primer impacto, una sacudida brutal, un grito, agua, rocas y movimiento confusos. Una mano y luego nada.
El último fotograma mostró un caos burbujeante, donde segundos antes habían estado 2 personas. Los equipos de búsqueda tardaron casi un día en localizar el vehículo. Dentro, los mapas sobre el tablero, barras de granola y un sendero GPS conducían directamente a Shadow's Spine. Guardabosques y voluntarios avanzaron lentamente, mientras el cañón seguía liberando agua. Residuos de tormentas que nadie había visto. Al tercer repeler, encontraron una cuerda enredada en una roca, empapada y deshilachada. Más abajo, una bota atrapada entre piedras, un casco roto. 3 días después, tras la búsqueda inicial, el cuerpo de Nathan apareció 5 millas río abajo, enredado entre ramas cerca de North Creek. Jude fue encontrado 2 días después, atrapado bajo un tronco caído, con el arnés aún sujeto. Su historia se difundió rápidamente. Los foros de barranquismo se llenaron de homenajes y advertencias, detallando los peligros de raíces no registradas y la engañosa calma del cañón antes de desatar su fuerza. Antes de las inundaciones de verano, los funcionarios del parque añadieron señalización nueva y llamativa y comenzaron a emitir alertas de monzón con lenguaje revisado e imágenes impactantes. Shadow Spine desapareció de la mayoría de los mapas en línea, pero seguía allí. El cañón no lo recordaba, pero la comunidad sí. Y cuando las cámaras mostraban imágenes de entrenamientos o charlas de seguridad, los instructores hacían una pausa justo antes del rugido final, un eco suspendido en el tiempo antes de presionar play nuevamente. Era el 1 de enero de 2008, en las montañas Blue Ridge del norte de Georgia. Meredith Hope Emerson, de 24 años, graduada de la Universidad de Georgia, se preparaba para escalar la montaña de sangre. Era una excursionista experimentada, segura de sus habilidades, y la acompañaba su fiel mezcla de labrador, Ella. Aquel día frío ofrecía un paisaje perfecto para comenzar el nuevo año. Meredith estacionó su auto al inicio del sendero, cerca del Parque Estatal Vogel, y comenzó su caminata. Durante el trayecto, se cruzó con otros excursionistas, incluyendo a un hombre mayor con un perro rojo. Intercambiaron saludos corteses y Meredith continuó su camino. Al no regresar a casa esa misma noche, sus amigos comenzaron a preocuparse. Para el 2 de enero, la ausencia de llamadas hizo que presentaran una denuncia por desaparición. Las autoridades iniciaron la búsqueda y encontraron el auto de Meredith al comienzo del sendero, lo que desató la alarma. Voluntarios y cuerpos de seguridad comenzaron a registrar la zona. Pronto hallaron señales preocupantes a lo largo del recorrido: un bastón, botellas de agua, golosinas para perros y evidencia de lucha. La preocupación inicial de que Meredith se hubiera perdido comenzó a transformarse en sospecha de un acto más siniestro. Testigos informaron haber visto a un hombre con un perro rojo cerca del lugar de la desaparición, y la descripción coincidía con Gary Michael Hilton, un vagabundo de 61 años conocido por recorrer bosques con su perro. Hilton tenía un historial problemático y frecuentaba senderos remotos. Las autoridades publicaron su foto y, el 4 de enero, un empleado de gasolinera lo reconoció mientras limpiaba su camioneta, alertando a la policía. Tras la búsqueda, las pruebas de sangre confirmaron que Meredith había estado allí. Bajo presión, Hilton confesó y proporcionó detalles a cambio de evitar la pena de muerte. Condujo a los investigadores hasta los restos de Meredith el 7 de enero. Según su declaración, se acercó a Meredith en el sendero, armado con un cuchillo y una porra, exigiéndole su tarjeta de cajero. Meredith luchó con valentía, usando su entrenamiento en artes marciales, pero Hilton logró dominarla y retenerla. Su resiliencia y rapidez de reacción retrasaron a Hilton. Proporcionó un PIN incorrecto para la tarjeta,
dejando un rastro que ayudó a las autoridades a rastrear sus movimientos. Durante 3 días, Hilton la mantuvo cautiva en su camioneta, intentando retirar dinero. El 4 de enero, al darse cuenta de que no podía liberarla, tomó una decisión devastadora. La ató a un árbol, prometiéndole liberación, solo para regresar y quitarle la vida. El hallazgo del cuerpo de Meredith devastó a su familia y amigos. La comunidad lamentó su pérdida, pero halló cierto consuelo en la captura de Hilton. Más tarde, se descubrió que los crímenes de Hilton se extendían más allá de Meredith, vinculado a otras tragedias en los bosques del sureste de Estados Unidos. En 2007 había sido declarado culpable del asesinato de Cheryl Dunlap, enfermera en el Bosque Nacional Apalachicola de Florida, cuyos restos se encontraron cerca de una fogata. También atacó a los excursionistas ancianos John y Irene Bryant en Pisgah, Carolina del Norte, siendo las heridas de Irene fatales. Hilton recibió cadena perpetua por estos casos y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte en Florida. La organización organiza eventos anuales, incluyendo la Carrera de ella, que lleva el nombre del perro de Meredith, para crear conciencia sobre la seguridad en senderos. Ella, la perra de Meredith, fue encontrada viva cerca de un contenedor donde Hilton había desechado sus pertenencias. Fue adoptada por los padres de Meredith y se convirtió en un miembro querido de la familia, un recordatorio constante del espíritu aventurero de su hija. Aunque la captura de Hilton puso fin a sus crímenes, quedaron dudas sobre si una intervención temprana podría haber salvado vidas. El coraje de Meredith en sus últimos días, luchando y retrasando a su atacante, continúa inspirando esfuerzos para hacer las actividades al aire libre más seguras para todos. Era el 24 de septiembre de 2005, en las montañas rocosas de Colorado. Michelle Vanek, madre de 4 hijos de 35 años, se preparaba para su primer y último intento de escalar un pico de 14,000 pies. Michelle, corredora de maratón y triatleta experimentada, había entrenado durante más de un año con su amigo Eric Sawyer, quien ya había conquistado 38 de los picos más imponentes de Colorado. Esa mañana llegaron al campamento Half Moon alrededor de las 6:30 de la mañana. Su plan era tomar la ruta estándar de la cresta noreste del Monte Santa Cruz, pero la confusión al inicio del sendero los llevó a la ruta más desafiante de Halo. Al darse cuenta del error, decidieron avanzar en lugar de retroceder. La ruta de Halo era mucho más exigente, atravesando 3 picos separados de más de 4,000 metros antes de llegar a la cima de Santa Cruz. A medida que ascendían, Michelle comenzó a sentir los efectos de la altitud y se rezagaba repetidamente, con Eric ayudándola a continuar. A primera hora de la tarde, la situación se volvió crítica. Michelle se quedó sin agua y Eric se dio cuenta de que había olvidado su comida y el purificador de agua. Alrededor de la 1:15 de la tarde, a unos 400 metros de la cima, Michelle no pudo seguir adelante. Le dijo a Eric que la esperara o regresaría por el sendero East Cross Creek. Eric, ansioso por alcanzar la cima, prometió regresar pronto. A las 10:42 de la noche, Eric llegó a la cima, realizó una breve llamada a su esposa y comenzó el descenso. Al regresar al punto donde había dejado a Michelle, descubrió que ella ya no estaba. Lo que siguió fue uno de los mayores esfuerzos de búsqueda en la historia